Hola chicos, muy buenas tardes. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Un fondo musical que me gusta personalmente porque me conlleva parte de la cultura arequipeña. Soy descendiente arequipeña. Bien chicos, después de tener este gusto de volverme a encontrar con ustedes, me gustaría preguntarles y que ustedes me pudieran contestar, ¿qué almorzamos el día de hoy? Porque ustedes saben que es muy importante los alimentos, desayuno, almuerzo y la cena, ¿verdad? ¿Por qué consideramos que es importante la ingesta de alimentos? Claro, muy bien. Ustedes saben que es importante porque a través de la alimentación lo que hacemos nosotros es recuperar aquello que hemos perdido, aquello que hemos gastado durante el día, cumpliendo ya sea las funciones vitales que cumplimos o de repente desarrollando alguna actividad. Entonces es importante que nosotros podamos entender que la alimentación tiene una función muy importante, es reponer aquello que hemos consumido del cuerpo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos consumido del cuerpo? Para eso el día de hoy vamos a dedicar pues nuestra clase que lleva como título composición química de los seres vivos. Específicamente hablaremos del hombre, pero por ahí lo relacionamos con otros seres vivos. Cuando hablamos de la composición química de los seres vivos, nosotros estamos refiriéndonos a aquella estructura corporal y sus componentes internos. Obviamente nosotros no los estamos viendo físicamente, pero sabemos que forman parte de nuestro cuerpo. Dice que los componentes químicos de la materia viviente, de los seres vivos, los podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿correcto? Uno de ellos llamado los bioelementos, aquí el primer cuadrito pequeño, y el otro grupo, las biomoléculas, ¿no? Se dice que las biomoléculas, por ejemplo, son de dos tipos, inorgánicas y orgánicas, que lo vamos a ver en la siguiente clase. El día de hoy solamente vamos a conversar acerca de lo que son los bioelementos. Sumamente importante. Dice que también es importante reconocer que difícilmente vamos a encontrar bioelementos libres en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque generalmente ellos van a acompañarse de alguien y para acompañarse van a formar pequeños compuestos o moléculas que van a estar, ¿no? Formando parte de nuestra estructura corporal. Entonces, repito, difícilmente se encuentran bioelementos libres, pero es bueno de todas maneras estudiarlos para saber cuál de ellos. Entonces, vamos a estos bioelementos y vamos a decir que estos bioelementos que forman parte de la materia viviente están, digamos, organizados en tres grandes grupos, ¿ya? Los llamados primarios, como ven ustedes acá, secundarios y oligoelementos. El prefijo oligo significa poco, ¿no? Pequeña cantidad. ¿Quiénes son los elementos primarios? Dice que los bioelementos primarios son aquellos que constituyen aproximadamente, dice, un 96% de una estructura corporal. 96%, una mayoría, ¿correcto? ¿Quiénes son? Generalmente son los que forman parte, dice, de las biomoléculas. Son muy importantes, son indispensables para poder formar las biomoléculas. Una unida a la otra van a dar origen a lo que van a ser las biomoléculas. Entonces, dentro de estos bioelementos primarios vamos a tener a quienes, principalmente al carbono, al hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿no? Los tres primeros, el famoso CHON, ¿no? Es más, aquí, por ejemplo, nos falta el nitrógeno, ¿no? Aquí nos hemos quedado pendientes con el nitrógeno. El nitrógeno también es un bioelemento primario muy importante, ¿no? Forma parte de las proteínas, el famoso CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver el segundo grupo de los bioelementos, que son los bioelementos secundarios, ¿no? Los bioelementos secundarios dice que tienen aproximadamente un 3,6 a 4% de la composición estructural, ¿no? Dentro de ellos, ¿a quienes tenemos? También son muy importantes. Tenemos al sodio, al potasio, calcio, magnesio y cloro. Vamos identificándolos por ahí. Es importante saber quiénes son para saber cuándo los debemos de ingerir. Y tenemos este tercer grupo llamado el de los oligoelementos. Se dice que el grupo de los oligoelementos constituye aproximadamente el 0,1%. ¿Quiénes son? El famoso hierro, ¿no? El famoso hierro. Hierro, ¿por qué? Lo relacionamos bastante, ¿por qué? Para los casos de anemia, donde se habla mucho de la deficiencia de los niveles de hierro en la sangre, ¿no? A veces hay la escasa ingesta de productos que contengan hierro y eso hace que en algún momento podamos padecer de anemia. Pero no olvidemos también que no solamente es el hierro, tiene que ver mucho con las proteínas cuando estas dan origen a las oxihemoglobinas en algún momento. Bueno, luego tenemos al cobre, el zinc, el flúor y el yodo. ¿Qué cosa dices acerca de los oligoelementos? Que es importante saber. Es importante saber que ellos son un grupo indispensable para el correcto funcionamiento, ¿no?, de un organismo, para que éste pueda funcionar adecuadamente. Si faltara alguno de ellos, ¿no?, obviamente se van a observar algunas anomalías en el funcionamiento del organismo, ¿no? La deficiencia de estos elementos, la escasez de estos elementos químicos, van a ocasionar algunas patologías, algunas enfermedades, de repente, algunas bastante conocidas que ya ustedes averiguarán.
Entonces dice, no todos son comunes a todos los seres vivos. O sea, no vayamos a pensar que ellos tienen que estar presentes siempre en todos los seres vivos. O sea, en algunos casos, algunos seres vivos no nos presentan, ¿no? Pero aquí se pone la relación de los mismos poderes. Vamos a analizar un poquito más acerca de cuál es la proporción, ¿no?, de estos componentes, de estos elementos, perdón, en forma aquí en esta gráfica circular, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, de un 100% de esta gráfica, vamos a ver que aproximadamente el 65%, ¿no?, de la composición química de los seres vivos está brindada por el oxígeno. O sea, el 65% es de oxígeno. ¿Le sigue quién? Le sigue el carbono con un 18%. Luego tenemos al hidrógeno, ¿no?, en un 10%, nitrógeno 3%, calcio 1,5%, fósforo 1%, y acá tenemos un grupo de magnesio, potasio, azufre y sodio, ¿no?, incluyendo a otros elementos que ocupan más o menos 1,5%. Entonces, podríamos nosotros, así de una manera bastante general, podemos darnos cuenta de que los elementos químicos, esos que hemos estudiado en la tabla periódica, también los vamos a encontrar pues en nuestro cuerpo, ¿no? Van a estar en nuestro cuerpo formando en muchos casos lo que vamos a ver en la siguiente clase como biomoléculas. Una de ellas se une con la otra, por ejemplo el agua, el cuerpo está formado por agua, tenemos pues el hidrógeno y el oxígeno, se unen y forman agua, ¿no? Al igual que otro tipo de compuestos que se van a obtener uniendo a estos bioelementos. Aquí tengo una gráfica, ¿no?, que quiero compartir con ustedes porque esta gráfica en casa la van a analizar, ¿no? Tenemos un cuadro comparativo entre la composición química del ser humano y de la alfalfa, ¿ya? Acá tenemos los elementos considerados como primarios, el famoso chon, fósforo y azufre, ¿no? ¿Qué dice? El ser humano presenta un 19,37% de carbono. La alfalfa, el 11,34%. ¿Quién tiene más carbono? Los dos tienen carbono, ¿no?, pero el ser humano presenta mayor cantidad de carbono. Hidrógeno. Humano, 9,31, la alfalfa, 8,72. ¿Quién tiene más cantidad de hidrógeno? El humano, pero los dos lo presentamos. Oxígeno. Igualmente, 62,81, alfalfa, 77,90. O sea, ¿quién tiene más? La alfalfa. ¿Correcto? Pero los dos lo presentamos. Nitrógeno, el ser humano presenta mayor cantidad a comparación de la alfalfa. Fósforo, 0,63, 0,71. La alfalfa presenta una pequeña cantidad mayor. Azufre, 64, mayor cantidad en el humano que en la alfalfa. Y otros elementos, ¿no?, en un 2,1% y 0,41%. Ambos hacen pues un total de el 100%. Bien, chicos, esta es una pequeña clase sobre los bioelementos, perdón, sí, pues los bioelementos. En la clase siguiente vamos a considerar las biomoléculas y por favor, continuamos desarrollando lo que viene en la hojita de su práctica, donde se les va a enviar la tareita que corresponde a esta clase. Igualmente hay una opinión aquí de tareita, compara y opina, lo reviso para la siguiente clase. Bien, chicos, ha sido un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes. Espero que hayan degustado bien su almuerzo y que ahora puedan pensar un poquito más acerca de qué tipo de bioelementos han consumido ustedes en esos alimentos del día de hoy. Buenas tardes, hasta la siguiente clase.